Buenos días, chicos. Muy buenos días con todos. A ver, Buenos ¿cómo días, Miss. cómo estás, Nayeli? Buenos días. Sí me escuchan, ¿no? Ya pueden ver también las diapositivas. Semana 18, referente al tema de Sí, se contaminación ve. ambiental. Sí se ve. Ya, gracias, Nayeli. Perfecto. Bien, chicos, hoy día nuestra clase es teórica prácticamente. No tenemos aquí cálculos. Aquí más que todo hay que entender cuáles son los procesos que van a causar una contaminación ambiental. Vamos a estudiar la contaminación del suelo, la contaminación del aire y la contaminación del agua, ¿no? Que imagino que ustedes tienen un conocimiento, ¿no? Un conocimiento básico, saben de qué vamos a hablar, cuáles son algunos contaminantes, tal vez que ustedes ya conocen y vamos a enfocarnos a algunos procesos químicos y cómo es que algunas sustancias químicas es que van a causar tanto daño a nuestro planeta, ¿ya? Entonces vamos a comenzar primero hablando sobre un ambiente, ¿no? ¿Qué es un ambiente? ¿A qué nosotros llamamos ambiente? Dice, es aquello, todo aquello que nos rodea, ¿no? Que pueden ser sistemas naturales o artificiales, están relacionados y que pueden ser modificados con la acción humana. Entonces, todo lo que nosotros, por ejemplo, vemos a nuestro alrededor, de repente un jardín, ahora se refiere a que puede ser natural o artificial, porque ustedes saben que hoy en día todo lo que tiene que ver responsable la naturaleza, ¿ok? Donde el hombre no coloca la mano, decimos que son responsables por la naturaleza, pero donde el hombre sí coloca la mano, hay modificaciones, entonces decimos que son artificiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, una laguna artificial donde es un criadero, por ejemplo, de truchas, ¿no? Fue acondicionado para simular un ambiente natural, ¿no? Entonces, a eso se refiere con sistemas naturales o sistemas artificiales, ¿no? Inclusive, no sé si ustedes han visto por la calle también colocan árboles artificiales, o sea, como que es de alguna otra manera como que un engaño, ¿no? De que parezca un árbol, ¿no? Pero obviamente su función no es de ello, ¿no? Y no sé si ustedes habrán observado, pero generalmente lo han colocado para poder disimular lo que son las antenas, ¿no? No sé si por ahí ustedes han visto por las calles, ¿no? Entonces, tienen antenas y esas antenas son disfrazadas de árboles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo algo artificial que no cumple su función, ¿no? Pero muchos de ellos sí, pues van a cumplir su función de manera artificial. Lagunas, por ejemplo, un zoológico, ¿no? Es un hábitat que fue o es un lugar que se busca acondicionar, ¿no? Para que los animales puedan estar en su hábitat, ¿no? Pero no es algo natural, como por ejemplo en un bosque y todo lo demás, ¿no? De donde la naturaleza se encarga solito de poder crear, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los sistemas naturales y los sistemas artificiales, ¿no? Y eso es lo que nosotros día a día estamos viviendo dentro de ese ambiente, ¿no? Ahora, dentro de ese ambiente nosotros vamos a encontrar seres que tienen vidas como seres que no tienen vidas. Eso también ustedes ya lo saben, ¿no? Eso es conocimiento básico. Los animales, nosotros, las plantitas, por ejemplo, son seres vivos. Y a los seres vivos nosotros llamamos componentes bióticos, ¿no? Todo lo que tiene vida, nosotros decimos bióticos. Y las rocas, el agua, el aire, ¿no? Y todo lo que rodean a estos seres vivos van a ser los abióticos, ¿no? Entonces ellos son los que no tienen vida. Entonces dice, el ecosistema, ¿no? Es un conjunto de seres vivos integrados a su ambiente en un perfecto equilibrio. Esto es importante que ustedes comprendan qué es un equilibrio, ¿no? Cuando nosotros decimos que el sistema está en equilibrio. Y hoy que vamos a estudiar el tema de contaminación, es importante que entiendan qué sucede cuando un ecosistema rompe el equilibrio, ¿no? Entonces dice, es un ambiente perfecto, ¿no? Donde su equilibrio está todo bien, determinando así un sistema estable como resultado de la interdependencia entre ambos, ¿no? Entre los seres vivos y los seres no vivos, ¿no? Los seres abióticos.
Pregunto, a ver, vamos a comenzar entonces nuestra clase haciendo una pregunta, el cual al final vamos a ver si estuvimos correctos, ¿no? Quiero que me escriban ahí en el chat, por favor, si ustedes creen que el agua es o no es un contaminante. Pongan ahí en el chat, sí, no, con respecto al agua. ¿El agua será o no será un contaminante? Y si tienen otra respuesta, también lo pueden escribir ahí en el chat. Rapidito, porque voy a hacer dos preguntas. Uno con respecto al agua, para saber más o menos. Si no saben, igual, coloquen ahí en el chat, no sé, ¿no? Y la otra pregunta, ¿ok? Va a ser con respecto a otra sustancia, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es, ¿el agua será un contaminante? Sí, no, ¿qué opinan? Chicos, estoy esperando sus respuestas. Escriban ahí en el chat. Están aquí en clase, ¿no? ¿O estoy yo solita ahí con... Estoy solita con Nayeli, creo. A ver, Ana Gabriela dice no es. Ok, Janina dice no. Listo, ya. Los demás no sé, no dicen nada. Ya, Nayeli dice no. Listo. Ahora, ¿el dióxido de carbono será o no será un contaminante? ¿Qué opinan del dióxido de carbono, del CO2? ¿El CO2 será o no será un contaminante? Ya, listo. Entonces por ahí Nayeli dice que sí y Janina, Andrés también. Ya. Entonces, al final de concluir la clase, ¿no? Ustedes van a ver si sus respuestas estaban correctas, ¿ya? Vamos a ver a qué nosotros llamamos un contaminante y veremos si es que el agua es o no, o si el dióxido de carbono es o no es un contaminante. Aquí entonces los seres bióticos, aquellos que tienen vida, plantitas, animales, ¿no? Los seres humanos, y los factores abióticos, aquellos que no tienen vida, las rocas, el suelo, el aire, la arena, el agua, etcétera, ¿no? No tienen vida. Así de sencillo. Eso ya ustedes lo saben. Ahora, aquí estamos viendo, por ejemplo, dos ecosistemas. De manera natural, ¿no? Por ejemplo, un arrecife, los pantanos de Villa y un ecosistema artificial. Entonces, por ejemplo, un acuario. Uno arma, el hombre arma, ¿no? Un ambiente para que pueda ser un hábitat muy similar para que estos pececitos puedan vivir. Entonces, se les da ciertas condiciones. El zoológico, por ejemplo, ¿no? Igual como habíamos mencionado. Entonces, yo creo que está claro ya entre un ecosistema natural, donde la naturaleza se encarga, y el ecosistema artificial, donde el hombre se encarga, ¿no? Esos son los dos ecosistemas que nosotros podemos observar. Ahora sí, ¿qué viene a ser una contaminación? Como ustedes pueden ver en las imágenes, miren bien bonito, ¿no? Los pececitos, se le ve bien alimentaditos ahí a los pececitos, el arrecife con el agua prácticamente traslúcida, muy bonito, todo limpiecito. Eso es un ecosistema, podríamos decir que son ejemplos de ecosistemas que se encuentran en equilibrio, entre comillas, donde todo es perfecto. Pero aquí en estas imágenes ustedes pueden ver totalmente situaciones opuestas. El agua no está traslúcida, ¿no? No está incolora, el agua está recontra sucia, vemos que sale espuma, vemos en los suelos una cantidad de basura, vemos ahí un ambiente liberando gases que posiblemente tengan una alta contaminación de gases tóxicos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Son ejemplos de ambientes donde está ocurriendo una contaminación. ¿Por qué decimos que ocurre una contaminación? Cuando un ambiente se encuentra todo bonito, entre comillas, todo perfecto, nosotros decimos que eso es un ambiente natural, un ambiente ideal, ¿no? Donde todos los componentes presentes van a estar en las concentraciones adecuadas. Pero aquí hay una alteración. ¿Qué está ocurriendo? Están fuera del equilibrio. Entonces, cuando se dice que ocurre una ruptura del equilibrio, es donde nosotros vamos a tener la presencia de una contaminación ambiental, ¿no? Obviamente estamos hablando en los
diferentes ecosistemas, ¿no? Alterando la calidad del agua, del suelo o del aire, dependiendo dónde se esté llevando a cabo esa ruptura del equilibrio. Y como consecuencia, vamos a tener riesgos para la salud en los seres vivos. ¿Ok? Entonces, cuando se rompe ese equilibrio, nosotros hablamos que va a ocurrir, ¿no? O ahí es donde comienza una contaminación ambiental, ¿ok? Vamos hablando un poquito más de las sustancias más adelante para que ustedes puedan entenderme a qué me refiero con esa ruptura de equilibrio, ¿ya? Acuérdense esa palabrita, se sale del equilibrio, se sale de lo ideal y ahí es donde nosotros hablamos que está ocurriendo una contaminación ambiental. ¿Cuáles son las fuentes de contaminación ambiental? Nosotros, cómo pueden ocurrir las contaminaciones? Puede ser según la fuente. ¿Cuáles son esas fuentes? ¿Quiénes van a causar la contaminación? Puede ocurrir una contaminación natural o puede ocurrir una contaminación antropogénica. Yo creo que ya tienes idea. Lo natural quiere decir que el responsable es la naturaleza. Mientras que cuando decimos lo antropogénico es correspondiente a donde el hombre tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, un volcán. ¿Qué cosa emiten los volcanes? Los volcanes emiten dióxido de azufre. ¿Hay forma de evitar que los volcanes liberen este gas de dióxido de azufre? No, ¿verdad? Entonces, la naturaleza aquí es propio de la naturaleza que está causando este gas, lo cual se va a llamar un contaminante natural. Entonces, una fuente es los volcanes, por ejemplo, de contaminación ambiental. Por ejemplo, el sistema de los digestivo de los animalitos o por la misma muerte de los animalitos que finalmente se encuentran ahí, se mueren, llegan a los ríos, qué sé yo, y existe una contaminación de ciertos gases. Estas sustancias, estos gasecitos que liberan los animalitos, que pueden ser, por ejemplo, sustancias de metano, ¿no? Pueden ser sustancias nitrogenadas que van a ir al ambiente, entonces eso no se puede evitar. Entonces, ¿qué ocurre? Es una contaminación natural, ¿no? Entonces, a esto llamamos contaminación natural, ¿ya? Donde la naturaleza es responsable. Pero también el hombre tiene mucho que ver, ¿no? Y hoy en día la contaminación es más antropogénica que natural porque tenemos contaminaciones por los combustibles aéreos, por los combustibles de los vehículos, por los gases liberados en las industrias, ¿no? Por las malas combustiones de los vehículos que utilizan gases combustibles, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, todo donde el hombre tiene que ver, chicos, son causantes de las contaminaciones antropogénicas. Estos contaminantes son llamados contaminantes fijos, o si no decimos fuentes fijas, ¿ok? Podemos decir fuentes fijas o decimos fuentes móviles o difusas, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Por ejemplo, un volcán nunca se va a mover del lugar. Entonces, la contaminación del SO2 de los volcanes siempre va a ser en ese lugar. Eso es una contaminación de una fuente fija, ¿no? Al igual que los animalitos, donde están en un cierto lugar, entonces siempre van a estar en ese ambiente causando una contaminación. En cambio, por ejemplo, las fuentes móviles, ¿quiénes son? Los vehículos, ¿no? Porque ese vehículo va a ir contaminando a lo largo que realiza todo su trayecto, ¿no? Entonces es fácil de comprender. Las fuentes móviles son aquellos sistemas donde se encuentran en movimiento y las fuentes fijas, por ejemplo, las industrias, no se mueven las industrias, están contaminando una minera en cierto lugar, en cierto departamento, si causa contaminación, es una fuente fija porque solo va a estar contaminando ese lugar. A eso se refiere con fuentes fijas y fuentes móviles, ¿ok? Recuerden que siempre estoy leyendo el chat, así que si tienen alguna pregunta pueden escribir ahí, dejar su mensaje o si no también de frente abrir sus micrófonos, ¿ya? Y puedan hacer sus consultas. La clasificación de los contaminantes. También vamos a clasificar a estos de acuerdo a su naturaleza. Tenemos los contaminantes físicos, los contaminantes químicos, biológicos y los nucleares, ¿no?
Una contaminación física, por ejemplo, es el ruido, ¿no? A veces cuando hay lugares donde hay demasiado tráfico, ¿no? Y hay personas que por más que vean el tráfico y no hay forma de repente de poder avanzar, pero sin embargo están ahí con el claxon, ¿no? Ti, 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 ti. Entonces, de alguna otra manera, ese uso excesivo de claxon, ¿no? Sin razón, es una contaminación física, ¿no? El uso de las sustancias químicas, todo lo que son componentes, metales pesados, gases que se liberan en la industria, por ejemplo, se recuerdan cuando hemos hablado del proceso de tostación, ¿no? Todos los minerales como sulfuro de plomo, como la esfalerita, por ejemplo, eran minerales sulfurados que necesitaban pasar por un proceso de tostación. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de poder liberar ese azufre en forma del SO2, ¿no? Entonces, cuando tenemos esas liberaciones de sustancias químicas, decimos que son contaminantes de naturaleza química, ¿no? Hace poco estuvimos con los problemas del COVID, entonces también se dio una contaminación de tipo biológica, ¿no? Y cuando se tiene problemas, por ejemplo, cuando se trabaja con sustancias que son radioactivas, decimos que su naturaleza de ese contaminante es nuclear, ¿no? Son ciertos elementos químicos que tienen alta radiación y por ello están clasificados en esa sección de contaminantes nucleares. ¿Ok? Bien, ahora sí. Entonces, si la contaminación es la ruptura del equilibrio, ¿no? Entonces, cuando en un sistema, por ejemplo, yo tengo un arbolito muy bonito, tengo por ahí una laguna, un río, por ejemplo, ¿no? Por ahí están creciendo las plantitas, por ese río está pasando agua, ¿no? Limpiecita. Por ahí se ve, por ejemplo, el conejito ahí saltando, el conejito, ¿no? El conejito ahí, ahí está mi conejito saltando, disfrutando de la naturaleza, ¿no? De repente por ahí animalitos, qué sé yo. Entonces tenemos un sistema perfecto. Pero, ¿qué pasa si por ahí de repente, muy ahí al extremo de ese río, llega y conecta por ahí un pueblito, ¿no? Que no tienen agua potable y de repente por ahí la señora está lavando su ropa, sus servicios, qué sé yo, ¿no? Está lavando sus cositas y todo lo que esté utilizando, el agua, por ejemplo, del detergente que esté utilizando, lo está botando al río, ¿no? Porque ustedes saben que en el Perú profundo hay lugares que no tienen agua potable, ¿no? Hay lugares donde no tienen una fuente de agua y tienen que ir hasta las zonas donde hay ríos para que ellos puedan inclusive consumir ese agua, ¿no? O lavar sus frazadas, su ropa, qué sé yo. Hay partes del Perú que todavía encontramos esa situación. Entonces, el detergente tiene una sustancia que más adelante vamos a hablar, ¿no? Que son los fosfatos, por ejemplo. Esos fosfatos, al lavar la ropa, al lavar, por ejemplo, ¿no? Al botar ese agua al río o lavar las ropas en el río, ese fosfato comienza a circular por aquí. Entonces, ¿qué pasa? El fosfato es una sustancia que lo que hace es ayuda a crecer las plantitas porque es uno de los componentes que actúan como fertilizantes. Pero hay un problema, que cuando hay un exceso de esta sustancia, empieza a ocurrir un problema, que lo vamos a ver más adelante, se llama el proceso de la eutrofización. Entonces, tener una cantidad de fosfatos en el agua es importante. Tener una cantidad de fosfatos en el suelo es importante, porque como les dije, cumplen una función de fertilizante, ¿no? Pero tener una cantidad ya que supera la concentración aceptable pasa a ser un contaminante. Entonces, las sustancias, ¿cuándo son contaminantes? Cuando superan la concentración aceptable, ¿no? Por ejemplo, en las conservas de atún, nuestro sistema tiene la capacidad de absorber, por ejemplo, los iones calcio,
los iones magnesio y que son muy importantes para nuestra salud. Esto, por ejemplo, es un catalizador excelente en todas nuestras funciones bioquímicas, ¿no? Pero hay elementos que causan daño, como por ejemplo cadmio, como por ejemplo plomo. Estos elementos en nuestro cuerpo cuando ingresan, lo único que causan son daños. Algunos se acumulan en la sangre teniendo problemas, ¿cómo se llama esto cuando la sangre está contaminada con este metal? Ah, ya me voy a acordar, se me fue el nombre. Causa problemas, por ejemplo, ¿no? En la contaminación en la sangre, ese cadmio se deposita, por ejemplo, igual en el organismo, y estos se conocen como elementos pesados. Y cuando decimos que son elementos o metales pesados, es porque no son absorbidos y no tienen ninguna función bioquímica en nuestro organismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estas sustancias, por ejemplo, les decía, ¿no? Causan daño a nuestra salud cuando están en una concentración excesiva. Ahora yo les pregunto, ¿habrá plomo, por ejemplo, en el atún? ¿Habrá plomo en las conservas? Muchos dirán no, pero en realidad sí hay. Hay estos metales pesados que causan daño en la salud. Hay una cierta cantidad en las conservas, en las conservas de atún. ¿Por qué, profesora? Porque, chicos, el agua, ¿no? En los mares o en los ríos, sí o sí están contaminados de estas sustancias, ¿no? Sobre todo en nuestro país, que no hay mucho control, hay bastante contaminación de metales pesados. En el agua están los pececitos. Por cadena trófica, ellos se van a contaminar con estas sustancias de metales pesados. Ellos son utilizados para la elaboración de todas estas, de los atunes, ¿no? De todos estos conservas. Entonces, sí o sí vamos a encontrar estos metales pesados. Entonces, profesora, yo me como el atún con contaminantes. Ahí viene el detalle, de que en las conservas, ¿no? Que nosotros consumimos, la concentración de estos metales está por debajo de lo que ordena la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS. Entonces, si la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice la concentración máxima de plomo tiene que ser X, entonces si en la conserva tiene menos, no hay problema, porque solamente a partir de esta concentración está comprobado que causa daño, ¿no? ¿Y qué pasa, profesora, cuando está por encima? Ah, ese producto ni sale al mercado, ¿no? Porque ha sido, obviamente, antes pasado un sistema de control, ¿no? Ahí ya vienen los controles químicos en los laboratorios para que puedan determinar la concentración de plomo, ¿no? Entonces, es importante saber esa concentración. Entonces, cuando supera esa concentración, ahí nosotros decimos que está rompiendo el equilibrio y por lo tanto esa sustancia ahora es un contaminante. Si está por debajo de la concentración permitida, entonces no es un contaminante, ¿ya? Entonces, ¿qué tipos de contaminantes tenemos, chicos? Tenemos contaminantes primarios y tenemos contaminantes secundarios, ¿ya? ¿Cuáles son los contaminantes primarios? ¿A qué llamamos contaminantes primarios? Son todos aquellos que son emitidos directamente de la fuente. Por ejemplo, acuérdense que las industrias cuando trabajan con temperatura muy elevada, por ejemplo, van a liberar partículas de los NOx, ¿no? Que son compuestos nitrogenados. Cuando ocurren las combustiones de los vehículos, van a liberar dióxido de carbono, monóxido de carbono. Cuando tenemos los volcanes, van a liberar el dióxido de azufre. Y así en todos los procesos de minería, ¿no? Las industrias, las casas, todos los contaminantes que se puedan liberar de forma directa. Por ejemplo, acá tenemos los COPS, que pueden ser los hidrocarburos, el CH4, que es el metano. COPS significa compuestos orgánicos volátiles, ¿ya? Entonces, todas estas sustancias que estamos viendo aquí subrayadas de color rojito son llamadas contaminantes primarios porque son liberados, así como ustedes ven, de la fuente, ya sea natural o la fuente artificial, son liberados de esa manera. Ahora, cuando, por ejemplo,
el ácido, el SO2 que estamos viendo aquí, se encuentra en el ambiente con el agua, porque en el ambiente ustedes saben que hay agua, ¿verdad? Tenemos vapor de agua en el ambiente. ¿Qué va a pasar? Mira, forma el SOH2SO4. Cuando el NOx, por ejemplo, reacciona con el agua del ambiente, ¿qué va a formar? Forma el HNO3, que viene a ser el ácido nítrico. Entonces, estas sustancias que estamos viendo aquí son llamados contaminantes secundarios. ¿Por qué? Porque estos contaminantes secundarios son aquellos que se forman a partir de los contaminantes primarios. Así de fácil. Los primarios son emitidos directamente de la fuente y los contaminantes secundarios son aquellos que reaccionan, ¿no? Se forman a partir de los contaminantes primarios. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver SO2, contaminante primario, reacciona con las moléculas de agua que están en el ambiente y forma el ácido sulfúrico, que sería un contaminante secundario. Muy bien, entonces ya tenemos una idea de qué es un contaminante, ya sabemos las fuentes, los tipos de contaminantes y ahora hablemos sobre las diferentes contaminaciones que nosotros observamos. Por ejemplo, cuando hablamos de la contaminación del aire, yo creo que todos tienen conocimiento. Profesora, los gases que son, por ejemplo, de malas combustiones, ¿no? Claro, puede ser los vehículos, las industrias, las minerías que no tienen cuidado al liberar los gases y todos los gases son emitidos, van a causar una contaminación. Pero ¿cuáles son esas fuentes de contaminación del aire? No solamente es responsable el hombre, sino que también, como ya hemos mencionado, la naturaleza puede ser una fuente de contaminación del aire. Ya hemos dicho también, ¿por qué? Porque en el caso de las erupciones volcánicas se libera bastante SO2. Entonces, al liberarse ese SO2, está causando una contaminación al medio ambiente. Las descargas eléctricas también son fuentes de contaminación ambiental, ¿no? Natural. ¿Por qué decimos que las descargas eléctricas también producen contaminación? Porque van a producir lo que se conoce como el ozono troposférico, ¿no? Troposférico. Pregunta, tercera pregunta, a ver. Vamos a colocar tercera pregunta. La primera fue si el agua era contaminante, el segundo era si es que el CO2 era contaminante y ahora vamos para nuestra tercera pregunta. ¿El ozono es contaminante, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Será el ozono contaminante? ¿Será el ozono un contaminante? ¿Están ahí? Respondan, por favor. Respondan, den señal de humo. ¿Saben? ¿No saben? ¿No opinan? Ya, Nayeli nos dice que sí, el ozono sí sería un contaminante. Claro, podría decir aquí, como estamos hablando de fuentes de contaminación, entonces yo podría decir que sí, ¿verdad, Nayeli? Pero hay que tener mucho cuidado, porque acuérdense que el ozono también es muy importante, ¿no? Y vamos a ver más adelante dónde el ozono sí es importante y dónde el ozono, aquí, por ejemplo, cuando coloco ozono troposférico, quiere decir que cuando nosotros tenemos ozono aquí abajo, donde estamos en este momento respirando, porque donde estamos respirando ahora es la zona de la troposfera, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos aquí ozono, nos causa daños respiratorios. Entonces, el ozono aquí abajo en la troposfera es un contaminante. Tomen nota, porque el ozono en la estratosfera nos protege de la radiación ultravioleta. Entonces dice Nayeli ya está sacando su conclusión. Entonces dice, o sea, puede ser contaminante, depende del lugar donde esté. Claro que sí, Nayeli. Es importante dónde cumple su función, ¿no?
El ozono en la estratosfera nos protege de la radiación UV, o sea, el ozono arriba en la estratosfera, gracias ozono por existir, porque si no, imagínense, estaríamos todos con cáncer a la piel por la radiación intensa del sol de las radiaciones ultravioletas. Pero fíjate que el ozono en la troposfera, que es donde nosotros respiramos, nos causa daño. Entonces ya estamos concluyendo que el ozono arriba es bueno, abajo es dañino. ¿Ok? Listo, muy bien, Nayeli. Ya estás sacando tus conclusiones y espero que también a medida que avancemos vayan viendo la respuesta, ¿no? Del agua, del CO2 y de todo lo que ustedes puedan llegar a deducir o a comprender, ¿no? Muy bien, entonces ya saben, el ozono troposférico causa daños, problemas respiratorios en la troposfera y por eso es un contaminante natural. ¿Podemos evitarlo? No, porque yo no puedo evitar que caiga una descarga. El oxígeno del ambiente viene esa radiación, esa descarga eléctrica y lo que hace es separar en oxígenos atómicos y cuando el oxígeno atómico reacciona con un oxígeno molecular, ahí se forma el ozono troposférico. Muy bien. Ahora dice, ¿qué pasa con los incendios forestales? Cuando se libera dióxido de carbono, monóxido de carbono. Los incendios forestales también es algo que el hombre no puede evitar, ¿no? Y esto ocurre muy a menudo, por ejemplo, en la selva de Perú. Ustedes saben que la selva de nuestro Perú es bastante cálido, ¿no? El ambiente es bastante, las temperaturas a las que se llegan es bastante alta. Entonces, por lo mismo que es bastante la temperatura a la que se llega y hay bastante árbol, por ejemplo, esos árboles prácticamente son combustible, que están esperando un calor, una temperatura alta para que se pueda prender una hojita y ya se imaginan cómo se desatan los incendios, ¿no? Entonces, a ellos se conoce como incendio forestal, donde de pronto un sector ahí comienza a prenderse todo, a quemarse todo el bosque, ¿no? Eso es muy a menudo, como les digo, en la selva, en las zonas donde hace demasiado calor. ¿Se pueden evitar? No. Entonces, al ocurrir todos esos incendios, hay bastante concentración, liberación de estos gases que causan una contaminación, ¿no? Sobre todo la cantidad de carbón que se libera ahí también mezclado con estos gases de dióxido de carbono y monóxido de carbono. Muy bien, entonces, como pueden ver, esas son fuentes naturales. El hombre no tiene nada que ver, ¿no? Pero también tenemos la presencia del hombre, ¿no? La irresponsabilidad de muchas mineras, ¿no? De la liberación de metales pesados que estábamos hablando. Ahí está, justo aquí está el nombre de la enfermedad de la leucemia, ¿no? Que les comentaba. Tal vez ustedes habrán visto en algunas ocasiones cuando muchos pobladores de lugares donde tienen minerías en sus pueblos, ¿no? Vienen a reclamar, ¿no? A Lima porque sus niños están mal, sus niños presentan problemas y la mayoría de estos niños que viven cerca a esas minerías pues tienen este problema de leucemia porque prácticamente toda su vida beben agua con plomo, viven respirando plomo y las consecuencias son cuando estos tienen 7, 8 o 9 años que los problemas comienzan a aparecer, ¿no? Entonces, por esa razón es que en nuestro país, por ejemplo, las personas que más reclaman son las personas que viven prácticamente en zonas donde no hay un control con respecto a esta explotación de los minerales. Y por lo tanto, las industrias aprovechan y solamente ven el beneficio económico, más eh, no se preocupan por la salud de las personas que pueden vivir alrededor, ¿no? Ya que estas sustancias, por ejemplo, de plomo, cadmio, como les comentaba, al ser liberadas, ¿no? En estos procesos químicos, ¿no? A estas reacciones químicas, estas están contaminando el ambiente, estas llegan a los suelos, estos se depositan en el agua y es por eso que la concentración de plomo, la concentración de cadmio y la concentración de todas las sustancias químicas que se pueden liberar en los procesos metalúrgicos van a causar o van a ser ya vistos como contaminantes, ¿no? Porque están por encima de las concentraciones permitidas por la OMS.
¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ya vemos que eso es por responsabilidad del ser humano. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el tránsito también, ¿no? La combustión, un mal uso, por ejemplo, de los combustibles cuando los vehículos no están, este, ¿cómo se llama esto? Pasan sus revisiones técnicas, ¿no? Todo tiene un fin, ¿no? Pasan sus revisiones técnicas porque verifican cuánto es la cantidad de dióxido de carbono que se está liberando. Entonces, una irresponsabilidad de ello hace que causen o que liberen simplemente estos gases al medio ambiente, ¿no? Y aquí también que no somos ajenos a estos problemas de los reactores nucleares, ¿no? Creo que hace unos años atrás hubo un problema con que hubo había habido una falla con respecto a un reactor nuclear, el cual causó contaminación y uno de los países afectados pues fue justamente nuestro, ¿no? Ya que tenemos ahí el Océano Pacífico y el Océano Pacífico se contaminó con esas radiaciones, con esas radiaciones de esos elementos, ¿no? Y esas radiaciones, chicos, pues no son como, ya, es un contaminante que después de una semana o un mes se va a ir, no. Las radiaciones pueden estar cientos de años, miles de años, dependiendo de la sustancia radiactiva en la cual esté, con la cual se haya contaminado. Entonces, en el momento que ocurrió, por ejemplo, ese problema, ¿no? Donde se contaminó todo el Océano Pacífico, prohibieron comer pescado, ¿no? Porque los peces estaban contaminados. Pero pasando el tiempo, el problema es que en el Perú todo se olvida rápido, ¿no? Las personas se olvidan rápido, sale una cosa, sale otra cosa, y ya se olvidaron de aquello, se olvidaron de lo otro. Entonces así se dejaron de, se olvidaron y prácticamente ya después se olvidaron y todo normal, ¿no? Ya empezamos a consumir los pescados y todo lo demás, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que todas esas sustancias radiactivas se liberan por mucho, mucho tiempo. Inclusive las personas, por ejemplo, que tienen cáncer y que reciben tratamientos con sustancias radiactivas, aún después de haber, por ejemplo, fallecido, el cuerpo de esas personas siguen emitiendo el tipo de radiaciones que han recibido, ¿no? Entonces, hay obviamente los físicos, por ejemplo, los físicos puros y algunos químicos que trabajan con estos sistemas radiactivos, tienen trajes especiales para poder entrar a trabajar con ello, ¿no? En el Perú nosotros tenemos el Instituto Peruano de Energía Nuclear, que es el IPEN. Y en este lugar, ¿no? Las personas que laboran y que tienen contacto con estas sustancias tienen trajes especiales e inclusive en la entrada del lugar, del ambiente, hay un medidor, ¿no? Donde les dice con qué radiación está ingresando y después de cuánto tiempo que sale, también con cuánta radiación está ingresando, porque esto puede ser, puede causar daños, ¿no? Han visto cuando, por ejemplo, ustedes van al centro al médico, por ejemplo, y ven ahí que dice rayos X, ¿no? Prohibido estar cerca y sobre todo una persona que está gestando no puede hacerse un rayos X, ¿verdad? Entonces ahí nomás ustedes pueden la magnitud que esto puede causar, ¿no? El daño que este puede causar. Muy bien, ahora hablemos de la contaminación del agua. También aquí, por ejemplo, vemos un agua que no es un color normal, ¿no? Vemos un color todo rojizo, ¿no? Pero aquí nos dice que la naturaleza es responsable. ¿Cómo así, profesora, que la naturaleza cause ese cambio de color de agua? Bueno, acuérdense que en los suelos nosotros tenemos los minerales y los minerales son compuestos inorgánicos naturales, ¿no? Porque ellos se forman de acuerdo a las condiciones de presión, temperatura, las estructuras, el color y todo lo que tenga se va a formar de manera natural. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros estamos apreciando es un agua donde está en contacto posiblemente con elementos que tienen hierro. Los elementos químicos, chicos, de acuerdo al estado de oxidación que van a presentar, van a tener una cierta coloración. En este caso, posiblemente sean iones, el mineral tenga iones de hierro más 3, que es un color característico justamente de ese metal, ¿no? Cuando ven, por ejemplo, en los suelos medios turquesas, posiblemente tengas elementos de cobre más 2, ¿no? Entonces,
Esto es algo natural. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el agua entra en contacto con estos minerales o con estos suelos, los solubiliza y por eso es que se ve que el agua toma un color debido a esos iones. Y obviamente es claro que aquí la concentración de esos iones es bastante elevada. Y ustedes saben que cuando la concentración es bastante elevada, que ya sale fuera de lo que es permitido, viene a ser un contaminante, ¿no? Entonces aquí podemos ver que el agua está siendo contaminada por los diferentes elementos que un mineral puede estar presente en el suelo. Aquí, por ejemplo, ¿no? En los bosques, donde ni siquiera tenemos de repente pobladores, pero por ahí hay animalitos y por qué sé, motivos X, estos mueren y se descomponen y se putrefactan, ¿no? Y llegan finalmente al río o mismo se mueren en los suelos y ahí están, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo, los compuestos orgánicos también tienen lo que son los elementos de nitrógeno, ¿no? Y ahí ellos van a contaminar el agua de alguna otra manera con estos elementos que son sustancias orgánicas, ¿no? No solamente nitrógeno, sino que también los elementos de carbono. Y ustedes saben que muchos de los elementos que son de carbono, pues son compuestos orgánicos, ¿no? Entonces, ¿podemos evitar ello? No, porque ni siquiera sabemos de repente en qué lugares hay animalitos, en qué lugares hay lagunas, ríos, qué sé yo, ¿no? Esto ocurre en cualquier parte del mundo, ¿no? Donde ni siquiera, pues, de repente está la presencia del hombre, ¿no? Entonces, es algo que no se puede controlar y que sí sucede y por eso decimos que es una contaminación, una posible contaminación del agua por esa actividad natural. Pero también la presencia del hombre, que ya ustedes saben que también se da, ¿no? Ya está de más hablar sobre las industrias, ¿no? Hablábamos de las mineras, cómo contaminan el aire. Lo mismo ocurre cuando no tratan sus aguas residuales. ¿Qué son las aguas residuales, jóvenes? Las aguas residuales son todas aquellas aguas que son el final de las aguas de un proceso químico, de una industria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes compran leche. Esa leche tiene todo un proceso y el residuo de todo ese proceso, la liberación del agua durante todo el proceso químico, físico-químico, biológico, etcétera, son aguas residuales que son liberadas, ¿no? Ustedes compran un champú, ese champú ha recibido un montón de tratamientos, pH, lo han acidificado, lo han alcalinizado, lo ha pasado por un proceso, ha pasado por otro y finalmente todo ese proceso ha requerido agua y el final de todo ese proceso va a haber una liberación de agua. Eso se llama agua residual. Y así en cualquier sustancia que ustedes se pongan a pensar, utiliza agua y el producto final donde se libera toda esa agua que ya se utilizó, eso se llama agua residual. En nuestras casas, nosotros lavamos los servicios, lavamos la ropa, lavamos los alimentos para cocinarlos, ¿no? Hacemos hervir agua para sancochar fideos, qué sé yo, toda esa agua que es liberada por el desagüe, en el caso, por ejemplo, de las aguas domésticas, se llaman aguas hervidas, ¿no? Entonces, todo eso es liberado, ¿no? Entonces, esas sustancias, muchos, por ejemplo, botarán el aceite por el desagüe, están causando contaminación. Cuando lavamos ropa, hacemos uso de los detergentes, ¿no? Estamos liberando fosfatos y acuérdate que te dije que cuando ya se tiene una concentración, ese fosfato es contaminante. Imagínense si nosotros usando las cantidades eh, pocas comparadas con las industrias causamos contaminación, imagínate la contaminación alta que deben de realizar las industrias que no tienen una conciencia sobre nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces hay un problema. Lo correcto, ¿no? Cada país establece que las industrias tienen que tratar, por eso hay un tema de tratamientos de aguas residuales, pero ese tratamiento de aguas residuales implica también un costo. Y ustedes saben que las industrias a veces no quieren gastar, solo quieren ganar. Entonces dicen, ay, ¿qué importa? Los peruanos no reclaman, ¿no? Los peruanos no, ahí los pones ahí en la televisión alguna cosa y ya se olvidan. Así que dale, contamina el ambiente porque no hay nadie que nos fiscalice. Y si viene por ahí el que fiscaliza, ya saben, por lo bajito y nos pasa nuestro control que todo está bien. Lamentablemente así en muchas de las industrias ocurre eso en nuestro país, ¿no? Es por eso que no son muy rigurosos.
Vamos a ver en otros países, por ejemplo, que eso no ocurre. Basta que tenga una concentración, uy, multado, 1 millón, 10 millones. Entonces, con ese temor, ¿ustedes creen que las empresas en otros países quieren contaminar? No, son muy cuidadosos, cuidan mucho su medio ambiente, ¿no? Pero en nuestro país, pues lamentablemente todavía no hay ese control así riguroso, ¿no? Entonces, todas las aguas residuales al río, al mar y todo contaminado, ¿no? Vemos un claro ejemplo ahí nuestro río Rímac también, ¿no? Ustedes van ahí al centro y pasan por el río Rímac, un día está verde, un día está rojo, un día está azul. ¿Te preguntas por qué tantos colores? Porque hay industrias textiles en el país, bastantes industrias textiles, ¿no? Entonces, ¿qué pasan con esas industrias textiles? No hay tratamiento de aguas residuales. Hace poco, el derrame de petróleo. Ustedes imaginan cuántos millones, hasta le hubieran sacado a esa empresa si eso hubiera ocurrido en otro país. Creo que después de lo que hubo aquel derrame de petróleo donde fue prácticamente noticia mundial, después de eso sucedieron 3 veces más. No sé si ustedes están sabiendo de eso, pero alguien dijo algo después de todo lo que pasó a nivel mundial. Alguien dijo, ya ahora nuestras aguas del océano ya están limpios, del mar están limpios, lo limpiaron, ¿cómo quedó la concentración? ¿Alguien dijo algo? Nada, ¿no? En su momento sí, porque obviamente pues fue un escándalo, ¿no? Mientras que todo sea escándalo, todos reclaman, pero después ya se van olvidando, se va olvidando y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una negligencia, ¿no? Una empresa con esa magnitud de la cual ha ocurrido esa contaminación prácticamente es multado por vida, ¿no? O simplemente, no sé, retirado, qué sé yo. Pero hay en nuestro país, no, pues, ¿no? Las leyes no son a favor de nuestro medio ambiente, son a favor de las industrias, ¿no? Entonces dice, los derrames de petróleo y el derrame de petróleo, ustedes que ya entienden, por ejemplo, de la solubilidad, ustedes saben que el petróleo es altamente apolar. El agua es polar, por eso es la dificultad de poder, por ejemplo, separar, de hacer una limpieza total, ¿no? Posiblemente en muchos de los lugares en el mar todavía sigan contaminados, ¿no? Y así estarán por muchos, muchos años, ¿no? Entonces, ahí el hombre es responsable, ¿no? Contaminación del suelo. Vemos aquí, por ejemplo, una sequía, como la erosión del suelo y también la radiación. Esto es de manera natural, chicos, porque a veces, por ejemplo, en los lugares donde tiene que llover, no llueve. Entonces, ¿el hombre qué puede hacer si no llueve? No puede hacer nada, solo esperar que se dé la voluntad de la naturaleza para que comience a llover. Entonces, ¿qué pasa? Ahí comienza el suelo a secarse, ¿no? ¿Y eso en qué perjudica? Ya sabemos que imagínate un suelo todo seco, ¿no? Y como ya ustedes saben, pues no en todos lados hay agua, muchos lugares dependen de esa lluvia, ¿no? De la naturaleza, entonces se perjudica la agricultura. Las radiaciones de uranio, las radiaciones de sustancias que son radiactivas, también salen de manera natural del suelo, ¿no? Entonces es algo que se da, una contaminación de actividad natural. Y el hombre, ¿no? El hombre también ya está de más decirles las industrias, ¿no? El no tener un control, una organización, porque crean, ustedes, por ejemplo, no sé si por acá habrá ingenieros, futuros ingenieros industriales, de repente ingenieros químicos, ¿no? Eh, que tal vez se van a dedicar más adelante a todo lo que es seguridad, ¿no? En la industria hay un área, hay una rama que se llama seguridad, seguridad industrial, seguridad química, ¿no? Y todo lo relacionado a seguridad tiene que ver, desde el momento, por ejemplo, desde que vas a trabajar con un camión. Vamos a pensar en una cisterna que va a desplazar petróleo. Parece algo muy sencillo, ¿no? Que cuando ocurre un derrame de petróleo, lo primero que uno dice, pero ¿de quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa? Entonces todos pensamos en el chofer, ¿no? De repente, oh, de repente estaba borracho, de repente no sé, de repente en el carro su llanta estuvo mal, qué sé yo, etcétera, etcétera.
Pero detrás de eso que nosotros solamente vemos ello, existe, chicos, una serie de protocolos. Las sustancias, petróleo, gasolina y todos esos camiones que ustedes ven de repente por las calles cuando se trasladan, no es tan simple como ustedes pueden ver, no. Existe todo un control. Desde el momento que, que es contratado un chofer, se le analiza todo, ¿no? Vamos a llevar este vehículo, ya, a ver, hagamos un chequeo de seguridad del carro. Hagamos un chequeo de las vías por donde se va a desplazar el carro. Todo eso se conoce. ¿Cuál es la ruta que va a utilizar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, en esta ruta hay esto de aquí, eso de acá, un plan A, un plan B? Todo está con un protocolo, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de todo eso, jóvenes? Hay un área exclusiva de seguridad. Cuando ustedes vean, por ejemplo, un camión que está transportando ellos, seguro han observado que hay unos triángulos o unos rombos que tienen colores azules, colores blancos, amarillos, rojos, y que dentro de esos rombos hay números. Uno dirá, pero ¿para qué sirven esos números? En el mundo de la seguridad, esos números tienen una interpretación, nos indican el grado de inflamabilidad, nos indican el grado de explosividad, nos indican qué tan tóxico es, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes vean el transporte de agua potable de un aguatero, tiene la señalización. Y si no me equivoco, su señalización es cero y es de color azul o blanco, porque los colores inclusive te dicen, ¿no? El azul te dice la toxicidad al riesgo a las personas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ese tanque se voltea? Ah, yo veo el color azul, veo nivel cero, ah, no es tóxico. Si yo veo un tanque que dice color rojo, digo, uy, ese color rojo significa que es inflamable. Y si veo que la inflamabilidad tiene números, porque el número que se utiliza es de 0 a 4, si veo que la inflamabilidad es 1, entonces me dice que es poco inflamable. Pero si veo que es 4, entonces es altamente inflamable, ¿no? Entonces, todo eso del mundo de seguridad, jóvenes, es todo un campo bastante importante en el traslado de estas sustancias. Entonces, cuando ocurre eso, muy aparte como nosotros solamente pensamos en quién pudo ser el culpable, en realidad es culpa de toda la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que tener un control, un monitoreamiento de todo, de cómo se va a dar ese transporte. Y a veces por optimizar costos es lo que ocurre es, no es necesario. Entonces, ese no es necesario, salta un paso donde puede ser fatal, ¿no? Donde puede ser fatal porque no hubo un control, no hubo una revisión, no hubo una serie de pasos que tuvieron que verificar para que puedan garantizar el traslado correcto de las sustancias, ¿no? Entonces, y ustedes saben que lamentablemente en nuestro país ocurre mucho eso, pues no se van a dar cuenta, eso no va a ocurrir, no nos van a revisar, entonces ya pásalo. Entonces, por eso ocurren los accidentes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, a la derecha vemos un cuerpo donde dice el uso excesivo de pesticidas. La falta de conocimiento de los pesticidas también son muy importantes cuando uno va a va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, los nitratos, los fosfatos que van a ser fertilizantes, ¿no? Para el crecimiento de las plantitas. Ahora, las plantitas crecen, pero también tienen el riesgo de que entren mosquitos, entonces usamos los plaguicidas, ¿no? Los pesticidas, entonces para poder matar a esos bichitos. Pero ¿qué pasa a veces cuando no se tiene un conocimiento sobre la concentración del uso de estas sustancias? Pasan por cadena trófica hasta la alimentación y resulta que finalmente se contamina. Yo vi una vez una noticia que decían, ¿no? Cientos de invitados directos al hospital por una contaminación de pesticidas en un matrimonio. ¿Qué había pasado? Según la noticia, estas personas habían hecho, en su evento de matrimonio, habían pasado rocoto, ¿no? Como ustedes habrán visto, no sé, en las fiestas, preparan un montón de rocoto y pasan pues sus cremas para que todos los invitados puedan agregarse a sus platos. Entonces, el rocoto finalmente estaba contaminado con pesticidas. Y ya se imaginan, ¿no? Las consecuencias que causó y inmediatamente las personas se comenzaron a sentir mal, ¿no? Entonces, el uso excesivo de pesticidas también puede causar daños, ¿no? Ya cuando es muy constante, ¿no? A veces las enfermedades no aparecen de la mañana a la noche, ¿sí o no? ¿No? De la noche a la mañana, sino simplemente
con el tiempo, estas pueden causar ir depositándose en cierto organismo, en cierto órgano de nuestro cuerpo y después recién es donde pues se ven todos esos problemas, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos una idea de las fuentes de contaminación del agua, del suelo, del aire, tanto de manera natural como la intervención del hombre, y ahora hablemos sobre los contaminantes, ¿no? El SO2 ya sabemos cuáles son sus fuentes, ya sea su fuente natural o su fuente antropogénica, ¿no? Estos son liberados, por ejemplo, en los procesos de tostación, en las mineras, de los minerales sulfurados, son liberados de los volcanes. Entonces, ¿qué va a pasar con este SO2? Que cuando se encuentra con el agua, ese SO2 va a formar el ácido sulfúrico. Y ese ácido sulfúrico es un contaminante secundario que van a ser los generadores de la lluvia ácida, que vamos a hablar más adelante de la lluvia ácida, ¿no? ¿Qué va a causar? Va a causar daños respiratorios. Los NOx, que también son contaminantes primarios que se obtienen de las industrias cuando se trabajan con temperaturas calientes, los cuales son los principales responsables del famoso smog fotoquímico. ¿Qué es el smog fotoquímico? Vamos a verlo también más adelante, pero aquí una pequeña descripción rápidamente. Cuando ustedes ven el atardecer, aquí pueden ver, miren el cielo azulito, ahí se pueden ver las casas, los edificios, y por ahí ves ese color anaranjado, medio oscuro, marrón, que nosotros llamamos, mira el atardecer, mira el sunset, ¿no? Mira qué bonito se ve todo ese sunset. Ese sunset que nosotros decimos qué bonito que se ve ese color naranja, es debido a la formación de los gases contaminantes llamados smog fotoquímicos. ¿Quiénes son esos gases contaminantes? Son el famoso PAN, los gases formados por los NOx, los compuestos orgánicos volátiles llamados COPS, ¿no? Y el ozono troposférico. ¿Por qué se dice smog fotoquímico? Porque son gases que se forman a partir de la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, los NOx son los contaminantes generadores para la formación del smog fotoquímico, que más adelante vamos a ver una imagen bien bonita donde ustedes van a ver cómo es que se van formando estos diferentes sustancias que van a ser considerados smog, que viene de gases, fotoquímicos, que viene por esa radiación UV, ¿no? Y también estos NOx, cuando entran en contacto con el agua, van a formar el ácido nítrico, que es el segundo componente secundario de la lluvia ácida. ¿Quién era el primero? El H2SO4, ¿no? El ácido sulfúrico. Y este HNO3 son los responsables de las lluvias ácidas. ¿Qué es la lluvia ácida? Lo correcto en un sistema equilibrado es tener lluvia con un pH neutro. Y cuando hablamos lluvia con un pH neutro, decimos un pH de 7,0, de 6,8, 6,5, ¿no? Eso es relativo. La idea es que sea muy próximo al 7, que es neutro. Entonces, ¿qué pasa cuando el pH de la lluvia es neutro? Todo muy bien, no causa nada, no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos esos SO2, esos NOx, van a formar los componentes principales para la lluvia ácida? La lluvia ácida significa que el pH de esa lluvia va a disminuir, porque acuérdense que cuando nosotros hablamos de pH va de 0 a 14, el pH de 0 a 7 es ácido y el pH de 7 a 14 es básico, ¿cierto? Entonces, de 0 a 7, esto es el pH neutro. Cuando yo tengo estas sustancias que son ácidos, obviamente lo que va a hacer es disminuir el pH del agua, perdón, de la lluvia, ¿no? Porque acuérdate que todo ese ácido nítrico sulfúrico se forma aquí en el ambiente y esto se va a ir hacia las nubes y cuando comience a llover vamos a tener una lluvia ácida, donde el pH va a ser, mira, hasta inferior a 5,6,
¿no? Entonces, a eso se conoce como lluvia ácida, ¿ya? Ahora, ¿qué va a causar, profesora, una lluvia ácida? ¿Qué va a generar? Bueno, las consecuencias de la lluvia ácida es que va a acidificar los suelos. Los fertilizantes, cuando se realiza un cultivo, por lo general son pHs neutros. Ahí crecen las plantitas, ¿no? En pHs neutros para que puedan hacer sus cultivos. Pero cuando el suelo está ácido, simplemente no es una buena condición para que crezca en los cultivos. Entonces, simplemente problemas en la agricultura. Los pececitos, el pH adecuado para que puedan vivir los pececitos es neutro, ¿no? 7, 6.5. Pero ¿qué pasa si tenemos un pH ácido? Es como nosotros. Nosotros, por ejemplo, en las piscinas, el pH tiene que ser lo más neutro posible. Pero ¿qué pasa si nos ponen una piscina ácida? Imagínate, bañarte como que en un jugo de limón. Definitivamente nuestra piel se va a irritar. Lo mismo ocurre con los pececitos. Si el agua está muy ácida, menores a 5, prácticamente estos pececitos mueren. Entonces disminuye el pH de los ríos, los lagos y las lagunas y chao peces, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los monumentos, la mayoría de los monumentos son hechos de caliza, de carbonato de calcio, pero esta sustancia con el agua ácida, con la lluvia ácida, se disuelve. Entonces, ¿qué pasa? Pierde la forma, porque ¿qué va ocurriendo? Lo va solubilizando, ¿no? Y miren aquí la estatua y miren posteriormente con la lluvia ácida cómo queda la estatua, ¿no? Corroe las estructuras metálicas. El medio ácido hace que estos se formen óxidos y los óxidos en los metales son desgastes. Y con el tiempo, ustedes saben que cuando el fierro se oxida, llega un momento donde esto se quiebra, ¿no? Se rompe. Entonces, esas son las consecuencias que puede traer la formación de la lluvia ácida. Hablábamos del smog fotoquímico. Miren, aquí les he puesto una imagen bien bonita para que puedan entender, ¿no? ¿Qué es el smog fotoquímico? Ya tienes una idea que todo ese sunset, esa neblina que tú ves en el atardecer todo anaranjadito, es justamente por la presencia de esos gases contaminantes, ¿no? Dice, smog fotoquímico, nos referimos a una mezcla de contaminantes de origen primario. ¿Por qué decimos de origen primario? Porque los componentes que van a generar este smog fotoquímico son a partir de los NOx y de los hidrocarburos. Y estos son contaminantes primarios porque son liberados directamente de las fuentes, ¿no? Cuando hablamos de hidrocarburos, recuerden que son compuestos carbonos con hidrógenos, pero ojo, que van a ser volátiles. Eso quiere decir que son compuestos de bajo peso molecular, pequeños compuestos de carbonos e hidrógenos, ¿no? Y nos referimos a una mezcla de estos contaminantes de origen primario con otros secundarios, que son los que se van a formar, ¿no? Como por ejemplo el ozono troposférico, el peroxiaxilo, los COPs y los PANs. ¿Qué cosa es cada uno de ellos? Ya hemos explicado que ese ozono troposférico es el ozono de la troposfera. Los famosos PANs son los nitratos de peroxiaxilo, ¿no? Que vienen a ser justamente los compuestos que se van a ir formando entre el ozono y los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una estructura de esos famosos PAN y el COP, que ya les había mencionado su significado. Entonces, aquí podemos entender, miren, de una manera muy rápida, cómo son liberados como fuentes principales aquí las industrias, ¿no? Los vehículos, el mismo ambiente natural, ¿no? Cómo son liberados el gas de CO2, es un contaminante primario, los hidrocarburos, contaminantes primarios, ¿no? Los NOx, contaminantes primarios, el oxígeno gaseoso que está en el ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí los hidrocarburos van a estar actuando y cuando nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en el ambiente la presencia de estos hidrocarburos y la presencia de los NOx, ¿no? Que se liberan de manera directa, la radiación, porque tiene que ver mucho aquí la radiación del sol, por eso se llama fotoquímico, porque es con la radiación del sol, ¿no? Esa radiación UV lo que hace al oxígeno, por ejemplo, o al NOx, es romper sus enlaces, ¿no?
El NO2 libera el NO y el oxígeno atómico. Entonces acá se tiene oxígeno atómico que cuando reacciona con los hidrocarburos que también fueron liberados, ya van formando ciertas sustancias que son llamados formaldehídos, ¿no? Que también van a estar presentes en toda esa mezcla de sustancias conocidas como smog fotoquímico. Ese oxígeno atómico que se liberó aquí, ¿no? Encuentra el oxígeno del ambiente, porque acuérdate que todo esto se da en la troposfera, encuentra el oxígeno del ambiente y forma el ozono, el famoso ozono troposférico que ya te expliqué que causa daño. Ahora, ¿qué más? Los NO encuentran al agua y forman el ácido nítrico, que también van a ser los componentes principales de la lluvia ácida. ¿Qué más? Encontramos, por ejemplo, aquí la formación del ozono troposférico, que ya se formó por aquí, encuentra a los NO2, por ahí van reaccionando esos NO2 con el ozono troposférico, y cuando se encuentran entonces los NO2 con el oxígeno atómico y los hidrocarburos, se forma esta sustancia que ustedes están viendo acá. Miren, aquí está el NO2, aquí están la presencia de los carbonos presentes de los famosos COPs, que son los compuestos orgánicos volátiles. No importa, chicos, la estructura, no se me estén asustando que tengo que saberme todo esto. No, es solo que yo les estoy explicando para que ustedes puedan entender este cuadrito. Ahorita voy a hacer un resumen, qué es lo que tienes que saber de acá. Entonces aquí se forman justamente estos nitratos de peroxiaxil, ¿no? Y todo ese conjunto, chicos, es lo que llamamos el smog fotoquímico, que es más observado como esa niebla, ¿no? Que se ve en el atardecer, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que saber de aquí? ¿Quiénes son los componentes principales del smog fotoquímico? Son todos los que estamos viendo aquí de color rojito que he colocado, y esta sería pues la forma en que se obtiene, ¿ya? Entonces ustedes tienen que saber qué es el smog fotoquímico, quiénes lo componen y cuál de las sustancias son los principales que van a dar origen, ¿no? Son los NOx y los hidrocarburos, ¿ya? Muy bien, eso sería entonces con respecto al smog fotoquímico. Monóxido de carbono. Qué son los monóxidos de carbono? El monóxido de carbono es un contaminante que se le conoce como el gas de la muerte dulce. ¿Por qué se le dice gas de la muerte dulce? Porque cuando éste ingresa a nuestro organismo, se encuentra con la hemoglobina, ¿ok? Esto ocurre así, miren, aquí está, vamos a suponer nuestra hemoglobina, está feliz ahí nuestra hemoglobina en nuestra sangre. Y por aquí entra el monóxido de carbono y por aquí está el oxígeno gaseoso. ¿Qué pasa con nuestra hemoglobina cuando observa a ambas sustancias? Resulta que esta hemoglobina tiene mucha afinidad por este carbonilo, por este grupo de monóxido de carbono. A pesar que le hace daño, ¿eh? Tiene y va a preferir enlazarse con el monóxido de carbono que enlazarse con el oxígeno. Entonces, por ejemplo, cuando ocurren incendios, ¿no? La mayoría de las personas en los incendios no fallecen por quemaduras, ¿no? La mayoría fallece porque ocurre un proceso de obstrucción de oxígeno en la sangre. ¿Por qué ocurre eso? Porque el monóxido de carbono, como ya he mencionado, tiene afinidad con la hemoglobina y él prefiere o ingresa más rápido a nuestro organismo que el oxígeno. Y al ingresar a la hemoglobina se forma la carboxihemoglobina. Entonces, cuando se forma la carboxihemoglobina, obstruye el paso del oxígeno, evitando la formación de esta oxihemoglobina, ¿no? Entonces, si entraría el oxígeno, genial, habría mucha gente que podría sobrevivir a los incendios porque tendría la hemoglobina prioridad por el oxígeno, pero lamentablemente, químicamente no. Químicamente tiene mucha afinidad por el monóxido. Entonces, cuando hay un incendio, las personas que están dentro de ese incendio están respirando a la vez monóxido de carbono y están respirando a la vez oxígeno. Pero, lamentablemente, el organismo absorbe más monóxido, forma la carboxihemoglobina y obstruye la presencia del oxígeno. Y obviamente, si tu cuerpo no recibe oxígeno, lamentablemente vas a morir, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre y por eso nos dice que puede causar la muerte, ¿no? ¿Por qué se dice que es el gas de la muerte dulce? Porque es un gas que te mata sin que te puedas dar cuenta.
Cuando el monóxido ingresa a nuestro organismo, simplemente te duermes, sientes como un desmayo y no despiertas nunca más, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando se forma la carboxihemoglobina. Por eso nunca se duermen o nunca estén en un ambiente como un estacionamiento de sótano de segundo, de tercer, que hacen subterráneo, porque ahí la concentración de monóxido es mayor. Entonces jamás se queden en un sótano cerrados porque corren un riesgo de que puedan consumir, ¿no? Concentraciones de monóxido y de pronto se duermen y nunca más despiertan, ¿no? Y ya pasó también esos accidentes, ¿no? Han encontrado personas, niños, a veces los dejan ahí en los estacionamientos y de pronto regresan y los ven dormidos, pero lamentablemente ya han fallecido. ¿Por qué? Porque en su organismo el tiempo que han estado, ¿no? Han consumido la concentración de monóxido que ingresó a su sistema fue mayor y obstruyó que pueda ingresar el oxígeno, ¿no? Y simplemente, pues como les dije, por eso se conoce como el gas de la muerte dulce, ¿no? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿no? El CO2, es uno de los gases del GI. ¿Qué es el gas GI, profesora? Ya nos vamos entrando un poquito a los gases del efecto invernadero, ¿no? Este gas CO2, si bien es cierto, se produce por la combustión, no solamente de nosotros en el momento de la respiración, sino en el momento, por ejemplo, de la fotosíntesis también ocurre una limpieza de estos gases, ¿no? En la fotosíntesis, las plantitas absorben estos gases de CO2 para poder purificar y liberar oxígeno gaseoso. Entonces, ¿estos gases son buenos o son malos? Es importante, recuerden, saber la concentración, ¿no? Dice, estos gases son liberados de las combustiones fósiles, tales como derivados del petróleo, gasolina, carbón, entre otros. Entonces, estos en una concentración alta van a ser contaminantes. Ahora, pero también hay que tener en cuenta que estos gases son importantes para mantener la temperatura de nuestro ambiente, de la Tierra, ¿no? Dice, tiene como efecto el incremento del efecto invernadero. O sea, los gases GI, que este es uno de ellos, van a tener la función de que la Tierra se mantenga caliente. Si no existieran estos gases, nosotros estaríamos congelados. ¿Ya? Vamos a comenzar por ahí. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál es la función de este dióxido de carbono en el efecto de mantener la temperatura en la Tierra. ¿Ya? Entonces por ahí vamos a dejarlo por el momento, más adelante que vamos a hablar del efecto. Ah, aquí, justamente aquí. Entonces, decía, el CO2 es el gas del GI. No solamente es el CO2, también es el agua, el vapor de agua y también es el metano. Esos tres, chicos, principalmente esos tres. Cuando te pregunten cuáles son los gases del efecto invernadero, son esos tres. ¿Ya? ¿Cuál es la función de estos gases? La radiación del sol, ¿no? Hay radiación UV que justo la estratosfera nos protege de esa radiación intensa que puede causar cáncer. Entonces, cuando la estratosfera está presente ahí, que vamos a encontrar el ozono, nos protege. La radiación entonces que ingresa a la Tierra es una radiación de menor intensidad. ¿Y cuál es esa radiación? La radiación IR, la infrarrojo. Entonces, entra esa radiación infrarroja a la Tierra. ¿Y qué hacen esos gases? Lo atrapan. Entonces, mira, entró una radiación IR, el vapor de agua va y lo atrapa. ¿Para qué? Para mantener la Tierra calientita, ¿no? Viene otra radiación, por aquí está el metano y lo atrapa. Entonces, toda radiación que va ingresando está siendo atrapada, está siendo capturada para que mantenga la temperatura de la Tierra. Entonces, vamos a suponer que solo tenemos 3 de estas partículas, ¿ya? 3, para que ustedes me entiendan. Listo, esas 3 son esos 3 círculos que ustedes están viendo. Entró 3 radiaciones y ya está. Ahora va a entrar otra radiación, pero como no tenemos más de esas sustancias, ¿qué pasa con esa radiación? Se va, sale de la Tierra. Entró otra radiación, no hay quien lo atrape, se va, sale de la Tierra. Y es así como antes
se mantenía nuestra Tierra en un equilibrio térmico. Estamos hablando pues de hace 20, 30, 40 años atrás tal vez, ¿no? Un equilibrio térmico donde todavía existía el nevado de Huascarán. No sé, de repente sus papás han ido, han conocido, de repente sus hermanos mayores de promoción. Siempre era un clásico ir al nevado de Huascarán, ¿no? Aquellos lugares donde era prácticamente, ibas a esquiar, ¿no? Pero hoy en día no, pues chicos, hoy en día ya no tenemos esos lugares tan bonitos, ¿no? Imagino que lo han reservado, ¿no? Para poder cuidar, para poder preservar todos esos lugares. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado ahora? Hoy en día ocurre una contaminación porque hay un exceso de esos gases. Las industrias liberan CO2, liberan muchas industrias al ambiente el agua en forma de vapor. Ustedes inicialmente dijeron que el agua no era contaminante, ¿no? Y muchos piensan así. Entonces, ¿qué pasa? Liberen el agua al ambiente, no causa daño. Liberen el metano al ambiente. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un exceso de estos contaminantes, de estas sustancias. Hay un exceso de estas sustancias. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Nuestro planeta está tanto con estos gases que entra la radiación atrapada. Entra radiación atrapada. Entra radiación atrapada. Entra radiación atrapada, 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 atrapada y consecuente calentamiento global. Nuestra Tierra está con una temperatura elevada. Y por eso, como ocurre ahora el calentamiento global por el exceso de estos gases GI, que son los gases del efecto invernadero, ya no logra su objetivo de solamente calentar la Tierra, sino que ahora tenemos un problema. Y ese problema es, dice, aumento del nivel de agua en los océanos, el aumento de las zonas desérticas, el deshielo en los polos glaciares y nevados. Hay un desequilibrio en todos los ambientes, los huracanes, los ciclones, ¿no? Entonces, estas son las consecuencias, jóvenes, del calentamiento global, ¿no? Y eso es justamente por el exceso de estos gases que se conocen como los gases GI, que van a ser encontrados o van a ser liberados en el ambiente. ¿Ok? Muy bien, eso es entonces con respecto al efecto invernadero. Ahora, aquí tenemos otro de los grandes enemigos de nuestro medio ambiente. Si por ahí tienes esos sprays en casa, no lo utilices más, ¿no? ¿Por qué, profesora? ¿Qué pasan con esos sprays? Esos sprays, ¿no? Son la fuente principal de los CFCs. ¿Qué son esos CFCs? Son los clorofluorcarbonados. Y como puedes ver aquí en la imagen, aquí se puede ver como que se hace un hueco en nuestro planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque es el principal destructor de la capa de ozono. Y estos no solamente se encuentran en los aerosoles, sino que también se encuentran en todos los sistemas refrigerados. Hoy en día hay un poco más de control con respecto a estas sustancias, ¿no? Antes las refrigeradoras, los aires acondicionados tenían bastante, o era el componente principal, ¿no? Por sus propiedades físicas para poder lograr justamente una baja temperatura. Pero hoy en día ya está siendo complementado o reemplazado por otras sustancias, ¿no? Eh, ¿Y cómo es que estos contaminan el medio ambiente? ¿No? El problema es, o cómo estos contaminan es de la siguiente manera. Estos son altamente contaminantes. ¿Qué ocurre? Aquí está la Tierra. Cuando tú utilizas esos sprays, liberas al ambiente los CFLs, ¿no? Los clorofluorcarbonados. Esos clorofluorcarbonados están en el ambiente y llega la radiación solar. Llega la radiación UV, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate que hay una capa en la estratosfera que se llama la capa de ozono, que son esos O3 que estás viendo acá. Entonces, como se acuerdan, su compañera había dicho, profesora, entonces el ozono es bueno dependiendo dónde está. Y aquí en la estratosfera, este ozono es nuestra salvación, porque cuando entra esa radiación ultravioleta,
ese ozono nos protege. Por eso se llama la capa de ozono, ¿no? Entonces permite que esa radiación ya no nos cause daño cuando llegue a la troposfera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos clorofluorcarbonados, ¿no? Cuando suben hasta la estratosfera, porque son sustancias volátiles, ¿no? O por ahí de repente están en la troposfera y por ahí ingresó una radiación ultravioleta, libera el cloro, el radical de cloro. Y este señor que estamos viendo aquí, va directamente al ozono, a estas. A ver, un ratito, chicos, un momentito, por favor. Listo, chicos. Y ahora sí continuamos. Pasa que mi pequeño está un poquito mal, está con fiebre, entonces estaba durmiendo y ya se despertó y está volando en fiebre. Entonces, pero ya le di su remedio. Ya, a ver, ahora sí, continuamos. Eh, entonces, decía de este cloro radical, ¿no? Este cloro radical llega a la estratosfera y se encuentra con nuestro salvador, que es nuestra capa de ozono. ¿Y qué pasa? Lo ataca y lo descompone a ese ozono, rompiendo esos enlaces, formando oxígeno molecular y formando este cloro oxígeno radical. Entonces, aquí el ozono desaparece y forma oxígeno. Y aquí el oxígeno, jóvenes, no tiene ninguna función importante. Entonces viene la radiación ultravioleta y se burla de ese oxígeno como si nada pasa toda la radiación ultravioleta. No es como el ozono que viene la radiación ultravioleta y le dice, alto ahí, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Estoy aquí. No vas a ingresar a la Tierra porque acá estoy yo para protegerlos. Entonces el ozono sí nos protege, pero el oxígeno no. Entonces, por eso decimos que este cloro radical es el destructor de la capa de ozono. Ahora, pero ahí no acaba la cosa, ¿no? Ese CLO radical, como puedes ver aquí, cuando encuentra ese otro oxígeno atómico que está por ahí dando vueltas, le dice, oye amigo, ¿estás solo? Sí. Y como acuérdense que esas sustancias, cuando encuentran los elementos con electrones libres, estos no pueden estar así. No viven así. Entonces dice, ven otro elemento que está con con su radical, dice, nos unimos, sí, nos unimos, ¿no? Entonces ahí se forma el oxígeno, pero para nuestra mala suerte, al formarse el oxígeno, mira lo que queda solito.
otra vez queda solito el cloro radical. Y ese cloro radical, ¿te acuerdas aquí? Es el que va a ir ahora a destruir a otra capa de ozono. Para que tengan una noción, por cada molécula de cloro radical, este puede matar 10 a la 6 moléculas de ozono. Por eso decimos que es los CFL, los clorofluorcarbonados, son los compuestos que causan mucho daño a la capa de ozono. ¿Ya? Así es como ocurre esa destrucción de la capa de ozono. Consecuencias. Consecuencias. Sobre todo las personas que son de piel clara, presten mucha atención, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que tienen piel clara? Y seguro me van a dar la razón. La mayoría de las personas que son de piel clara, su piel es más sensible. Son bien propensos, ¿no?, a que puedan sufrir una irritación cuando se exponen mucho tiempo al sol. Y es justamente por la radiación ultravioleta que se recibe a diario, ¿no? Son personas que tienen la tendencia, sobre todo si son muy sensibles, a tener cáncer de piel cuando no se cuidan y se exponen mucho tiempo al sol. Las personas, cuando nos exponemos al sol, ¿no?, con el tiempo comienzan a aparecer las manchas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno es niñito, todos hemos nacido con una piel porcelana. A medida del tiempo, la piel va cambiando de aspecto, ¿no? Ustedes, por ejemplo, que están de repente en un promedio de los 17 a los 20 años, ¿no? Posiblemente su piel esté todavía muy cuidadita, bonita, ¿no? Pero si todavía no se están cuidando con un protector solar, entonces de acá a 5, 10 años o 15 años, por ahí te aparece una mancha. Esa mancha no es de la noche a la mañana, es por todo el tiempo que ustedes ahora que se exponen al sol no se cuidan, ¿no? Entonces ahí la piel comienza a tener cambios, ¿no? Entonces es importante que todos, porque la costumbre o la mala cultura en nuestro país es que solo se utilice bloqueadores cuando es verano. Y acuérdate que eso no es correcto, porque sea invierno, sea verano, una cosa es que en el invierno las nubes puedan tapar al sol y por eso no ves el calorcito, no sientes el calorcito, pero la radiación ultravioleta está. Invierno, verano, la radiación ultravioleta siempre está. Entonces, el bloqueador es un sustancia que se usa diario, invierno o verano, todos los días tienes que usar tu bloqueador como prevención, como cuidado, ¿ok? Entonces, aprendan a utilizar, aprendan a cuidar su piel usando siempre bloqueadores, ¿no? Sobre todo tienen que entender, por ejemplo, un uso diario, bloqueador mínimo de 30. Si voy a ir a la playa o a exponerme mucho tiempo al sol, mínimo de 50. Y los bloqueadores no se utilizan, me apliqué a las 8 de la mañana y estoy protegido hasta las 10 de la noche. No, dependiendo del FPS que tiene cada bloqueador, es un horario. Los FPS de 30, por ejemplo, hay que renovarlos cada 2, 3 horas, ¿no? Los de 50, de repente 5 horas, porque su factor es un poco más alto, ¿no? Los problemas, por ejemplo, de que ingrese la radiación UV, problemas en los ojos, ¿no? Muchas personas tienen la vista muy sensible y por eso les recomiendan usar lentes con UV. Seguro que también han escuchado. Y hasta los propios plancton, ¿no? Los plancton también al recibir la radiación ultravioleta también sufren daños. Y las propias plantitas, profesora, pero la radiación del sol es importante para las plantas. Claro que sí, es importante para el proceso de fotosíntesis porque con ello elaboran sus alimentos. Pero mira que no toda esa radiación es buena. Entonces, mira, si la plantita se muere recibiendo con un factor importante para su alimentación, imagínate nuestra piel también cómo sufre. Entonces, también es importante proteger a las plantitas, ¿no? Porque no solamente entra la radiación buena del sol, sino que acuérdate que también está entrando una radiación UV que causa daño. Y como pueden leer aquí, destruye el proceso proteico de la planta, pues logrando la muerte de esa plantita. Aquí tenemos los detergentes, como también ya habíamos mencionado.
una eutrofización natural es cuando nosotros vemos los pececitos, el agua limpiecita, con oxígeno suficiente para que estos pececitos puedan vivir. Hay pececitos de diferentes tamaños que por cadena trófica él te come, tú le comes al otro y estos se comen a los plancton y la cadena se va desarrollando. Hay plantitas, ingresa la radiación del sol, ¿no? Entonces se ve un sistema equilibrado. Pero ¿qué pasa cuando en estas lagunas, en estos ríos, hay una concentración excesiva de nitratos, por ejemplo? Hay una concentración excesiva de fertilizantes. Los fertilizantes en su mayoría son sustancias formadas por fosfatos, formados por nitratos. Y no solamente los fosfatos son o están presentes en fertilizantes, sino como habíamos mencionado, también son los componentes presentes en los detergentes. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en los ríos desembocan finalmente aguas que tienen fosfatos y nitratos? Van a hacer que las plantitas que están ahí alrededor de repente de esas lagunas crezcan rápidamente, porque eso es la función de un fertilizante, que las plantas crezcan. Pero hay un problema, que cuando comienzan a crecer de manera excesiva, ¿ok? Por eso se dice aquí que ya comienza un desequilibrio. ¿Qué ocurre cuando las plantitas comienzan a crecer excesivamente? Comienzan a tapar toda la superficie de ese lago, de ese río, de esa laguna. Entonces, cuando hay cuando la luz pasa poco, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Comienza a disminuir la concentración de oxígeno. Los peces mueren, dice, no se descomponen y por lo tanto van liberando toxinas. Hay acumulación de nutrientes, lo que provoca un desmedido de plantas y algas. Entonces, como pueden ver, comienzan a morir porque simplemente no están en su sistema, ¿no? Y esto finalmente se vuelve en un agua estancada, en un agua putrefactada, lo cual se conoce como pantano. Los famosos pantanos, por eso es cuando ustedes ven un pantano, ¿no? Parece que fuera una superficie maciza, ¿no? Una superficie sólida donde uno puede pisar y de pronto pisas. ¿Y qué pasa cuando pisas? Se hunde tu pie, porque resulta que eso no era un piso sólido, sino era una superficie de plantas engañosas que por debajo hay agua y que antes era pues una laguna o un río con vida, ¿no? Entonces dice, el lago se cubre de vegetación y se convierte en un pantano. Entonces ese proceso se llama eutrofización, donde el hombre aquí tiene que ver, ¿no? Debido a esa concentración de nitratos y fosfatos elevados. Entonces dice, se produce la disminución de concentración de oxígeno, por lo cual aumenta la demanda bioquímica de oxígeno. Y aquí tenemos finalmente un resumen, ¿no? De la contaminación del agua, que puede ser doméstica, como ya habíamos dicho, el agua residual que se liberan en las casas son llamadas como aguas servidas. Tenemos, por ejemplo, en las industrias del petróleo, en toda industria que es minería o diferentes sustancias que se elaboran, van a siempre a liberar agua, ¿no? Que hemos mencionado, que son las aguas residuales. Así como en el mundo agrícola también existe, ¿no? la alta concentración de fertilizantes que pueden ser eliminados al agua causando una eutrofización. Ya ahorita. Bien, entonces aquí igual la contaminación del suelo es el cambio de las características físicas del suelo debido a la presencia de agentes contaminantes afectando el normal desarrollo de los organismos vivos del ecosistema. Podemos ver aquí cómo ese suelo está contaminado, lleno de basura, no solamente la única forma de contaminar, sino a veces de repente haciendo uso de los plaguicidas para poder cuidar las plantitas. El uso excesivo puede causar contaminación en los suelos, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, los derrames de petróleos, ¿no? Que también son bastante contaminantes.
Listo, entonces para terminar vamos a ver la potabilización del agua. Denme un momentito, por favor, un minuto más, ¿sí? Y terminamos ahí con la potabilización del agua. Ya chicos, a ver, continuando ahora sí con la potabilización del agua. Eh, Son los procesos que se utilizan para poder tratar el agua. Recuerden que habíamos mencionado que todas las industrias liberan el agua, las aguas residuales, ¿no? Y toda esa agua residual, ¿a dónde creen que van? Al río Rímac, ¿ya? Entonces, el río Rímac tiene una conexión directa con, caso, por ejemplo, de Sedapal que se encarga de tratar el agua para Lima, ¿no? Entonces, el río Rímac tiene conexión directa con la Tarjea y lo que hacen es abrir esos canales donde van a tener el primer paso del represamiento. Ustedes saben cómo está el río Rímac, ¿no? Tenemos piedras, rocas, llantas, basura, chapitas, todo encuentran aquí, ¿no? Todo lo que se puedan imaginar encontramos aquí en el río Rímac. Entonces, cuando abre Sedapal ese canal para poder almacenar el agua y comenzar los tratamientos químicos, biológicos, físicos, entonces ingresa todo, ingresa la llanta, la piedra, la lata, la roca, la arena, todo lo que pueda haber en el río Rímac ingresa tal cual. Y ahí es donde viene el primer paso del cribado. ¿Qué es el cribado? El cribado son prácticamente rejas donde el objetivo es separar a esos objetos de grande volumen. Entonces, si por ejemplo entró una lata, esa lata se queda retenida. Entró una roca, esa roca se queda retenida. Entró una llanta, esa llanta se queda retenida. Es la retención de los sólidos de gran tamaño. Y permite solo el paso del agua, ¿no? Y obviamente la tierra, la arenilla y todas las piedritas pequeñas van a pasar, ¿no? Cuando fui a Sedapal, tuve la oportunidad de ver que existen dos cribados, ¿no? Un cribado donde permitían separar los sólidos de mayor tamaño y un cribado más pequeño, ¿no? De rejillas más juntitas para que puedan separar aquellas tapitas, cosas de menor volumen, ¿no? Pero la intención del cribado es justamente retener todo que tenga un tamaño mayor comparado con las arenillas, por ejemplo, que estas siempre van a pasar, ¿no? Posteriormente a ese proceso viene la sedimentación. ¿Qué es la sedimentación? La sedimentación es cuando la tierra, el sólido presente en el líquido, por su propio peso, se va a la base, logrando la separación de estas sustancias sólidas
por gravedad, ¿no? Precipitación por gravedad de partículas. Entonces, cuando ya todo ese sólido de gran tamaño, estamos hablando de tierra, ¿no? De tierra, de arena, se fue a la base, entonces con mucho cuidado la parte superior que se conoce como sobrenadante se retira, ¿no? Sigue pasando ahí por el canal, ¿no? La continuidad de todo ese proceso. Pero el agua sigue sucia, chicos. Aquí no significa que ya toda la tierra quedó retida aquí, no, retenida, no. Aquí sigue sucio el agua. ¿Por qué? Porque hay partículas que son muy pequeñitas que por su propio peso no han podido ir a la base y por lo tanto se ve esa turbidez del agua. Aquí viene un primer proceso de precloración, donde se emplea el cloro con el objetivo de poder eliminar las bacterias, ¿no? Luego de que ocurran estos procesos, nosotros estamos viendo aquí en un modo flash, ¿no? En un modo así veloz. Pero cada uno de estos procesos, por ejemplo, comenzando de la sedimentación, de la precloración, dependiendo la contaminación del agua, esto puede tomar una semana, 15 días, un mes, ¿no? Dependiendo, como les digo, cómo es que se encuentre el agua recibida del río Rímac, ¿no? Entonces, son procesos que pueden tomar meses de todo un tratamiento, ¿no? Acá nosotros estamos viendo como si fuera rapidito todo, ¿no? Esto, cada proceso toma su tiempo. Entra el cloro, mata las bacterias, el tiempo necesario que esté ahí, y luego, igual nuevamente, continúa el paso del agua. El agua todavía sigue sucia, chicos, ¿ya? El agua todavía está sucia. ¿Y por qué el agua está sucia? Cuando ya se tiene el agua que ya se sedimentó, ya hubo una eliminación de bacterias, vamos a ver un cambio, pero el agua todavía va a presentar una turbidez. Y esa turbidez va a ser porque, como ya mencioné, hay partículas muy pequeñitas que van a hacer que el agua no se vea de manera incolora. Entonces, ¿qué hacemos ahora para que ese agua esté completamente limpia? Se hace uso de coagulantes, que se conoce como, por ejemplo, al sulfato de aluminio. Se puede utilizar, por ejemplo, también la cal, que es el hidróxido de calcio, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de estos coagulantes? El objetivo de estos coagulantes es que una a estas partículas que son o que tienen tamaño pequeñito en tamaños mayores y que luego de una filtración el agua ahora sí ya no tenga nada de suciedad. ¿Por qué? Porque ocurrió una floculación. Elimina la turbidez mediante la formación de coágulos. Entonces, esos coágulos que se formaron debido a estos coagulantes, ¿no? Que estamos viendo acá, van a formarse y luego va a pasar a una filtración. Se filtran y ahora sí, después de la filtración, el agua ya está completamente limpia. Ahora sí ya no hay turbidez, el agua está incolora, bien limpiecita, pero para garantizar que todavía pueda haber bacterias, pasa nuevamente por un proceso de cloración, ¿no? Se adiciona cloro, se adiciona lejía para poder eliminar completamente las bacterias. Entonces, después de todo ese proceso, chicos, el agua pasa a una represa de almacenamiento donde recién ahí es liberado para nuestras casas, ¿no? Y bueno, parece algo sencillo, pero aquí, por ejemplo, en cada proceso que va realizando van yendo biólogos, van yendo químicos y van tomando muestras. Y cuando finalmente el agua aquí teóricamente ya está listo para nuestra casa, aquí entran, por ejemplo, los análisis físico-químicos, entran los análisis biológicos, entran los análisis químicos, donde cada uno de los profesionales va y toma muestras del agua. Entonces, por ejemplo, en el caso de los químicos, que yo soy química, yo les voy a decir, ¿no? ¿Qué cosa se analiza? Se analiza, por ejemplo, los nitratos presentes, se analiza los nitritos presentes, se analiza los sulfatos presentes, la cantidad de sales de calcio, la cantidad de sales de magnesio. Entonces, la OMS establece una cantidad de sustancias permitidas, ¿no? Inclusive pueden analizar los metales pesados como plomo, cadmio, que pueden estar presentes porque no sabemos qué cosa va a estar en ese río Rímac. Entonces, todo ello se analiza
Y cuando se comparan los resultados y este está por debajo de lo que dice la OMS, listo, entonces recién ese agua puede ir a mi casa. ¿Qué pasa, profesora, si por ejemplo el agua tiene una concentración excesiva de esto, del otro y de lo otro? Simplemente regresa al proceso para poder seguir siendo eliminada, ¿ya? Entonces, así es como ocurre, chicos, la potabilización del agua. Ahora sí, como es prácticamente esta semana de teoría, rápidamente vamos a mencionar cuáles son las claves de las preguntas, ¿ok? En la pregunta número 1, aquí, nos pide cuál es la alternativa correcta. Solo tienen que relacionar, chicos. Aquí, por ejemplo, ver cuál de estas definiciones se relaciona con contaminación ambiental. Por aquí seguro ya estás viendo alteración del equilibrio, ¿no? Acá es A, B, C y D. Entonces, alteración del equilibrio, eso es contaminación ambiental. Componente vivo de un ambiente, eso es el componente biótico, ¿no? Energía solar o pH del suelo, esos son los factores físico-químicos. Y estudio de los ecosistemas, ¿quién se encarga de estudiar de los ecosistemas? Eso se encarga la ecología, ¿no? Entonces aquí la respuesta en la pregunta 1 sería la alternativa avión. Pregunta número 2, que son verdadero o falso con respecto a la lluvia ácida. Dice, los ácidos presentes en la lluvia ácida son contaminantes secundarios. Eso es correcto porque acuérdense que se forma el ácido nítrico, el ácido sulfúrico. Una fuente de SO2 en la naturaleza son las erupciones volcánicas. Verdadero. Y afectan los lagos aumentando el valor del pH de sus aguas. ¿Aumentando el pH? No, acuérdense que en el caso de la lluvia ácida lo que hace es disminuir el pH. Clave en la pregunta 2, la alternativa barco, ¿no? Pregunta 3, con respecto al smog fotoquímico. ¿Qué nos dicen con respecto al smog fotoquímico? Seleccione la alternativa correcta. ¿Cómo se obtiene ese smog fotoquímico? Por la actividad doméstica, como por ejemplo al cocinar. ¿Al cocinar emitimos gases fotoquímicos? No. Las sustancias provenientes de los motores de los automóviles, ellos van a ser, por ejemplo, los hidrocarburos, ¿no? Y sabemos que los componentes que van a producir el smog fotoquímico, ¿quiénes son? Los NOx y justamente los gases hidrocarburos. Entonces, aquí es nuestra posible respuesta. Los desechos de la industria textil como los tintes y los colorantes, nada que ver. La tostación de los minerales metálicos en la metalurgia, eso libera SO2. Pero ¿recuerdas que este era un componente del smog fotoquímico? No, él no era componente del smog fotoquímico. ¿Los pesticidas organoclorados utilizados en la agricultura? No, ellos tampoco. Si bien es cierto, sí son contaminantes, pero no son parte de los contaminantes explicados como smog fotoquímico. Entonces aquí la respuesta sería la alternativa barco. Pregunta 4, dice verdadero o falso con respecto a estos gases. ¿El CO2 es un gas del efecto invernadero? Correcto. Acuérdate que son el CO2, el agua en forma de vapor y el CH4. Son los principales gases del efecto invernadero. ¿Ok? ¿El CO interfiere con el intercambio de oxígeno en la sangre? Sí, ¿no? ¿Te acuerdas de la muerte dulce? ¿Ambos gases son tóxicos para el ser humano entre el monóxido y el CO2? El monóxido sí, el CO2 no, ¿no? Entonces, esto sería falso. Clave en esa pregunta 4 sería la alternativa dado. Pregunta número 5 que tenemos en la pregunta 5 con respecto a la capa de ozono, ¿verdadero o falso? ¿Los clorofluorcarbonados pueden dañar la capa de ozono? Clarines, eso ha quedado claro, ¿verdad? La capa de ozono se sitúa en la alta atmósfera, también conocida como estratosfera, correcto. Y el ozono se transforma en oxígeno monoatómico por reacción del clorofluorcarbonado.
Acuérdate que cuando llega a los CFCs, este se descompone en el cloro radical y ese cloro radical cuando se encuentra con el ozono, efectivamente lo descompone en oxígeno y oxígeno atómico, ¿no? Entonces, eso es correcto. Clave en la pregunta 5, alternativa enano. ¿Ok? Pregunta número 6, nos piden también verdadero y falso con respecto a la contaminación del suelo. Entre los contaminantes del suelo se tienen a los metales pesados como plomo, cadmio y mercurio. Sí, hemos hablado mucho de estas sustancias. Los plaguicidas son benéficos para el suelo ya que eliminan organismos como los gusanos. ¿Pueden eliminar los gusanos, pero va a ser bueno para el suelo? No, porque al final va a causar una contaminación. La salinización es un proceso contaminante ya que dificulta la absorción de agua por parte de las plantas. ¿Cuándo ocurre la salinización, chicos? Cuando hay sequías. Como no hay agua, entonces se aumenta la concentración de sal. Salinización se refiere a eso. Y obviamente eso no va a contribuir en la agricultura, ¿no? Entonces, esto de aquí sería, dice, la salinización es un proceso contaminante, sí, ya que dificulta la absorción de agua por parte de las plantas. Correcto, porque cuando llegue el agua, prácticamente va a absorber rápidamente, pero no va a ser en favor de las plantas, ¿no? Van a ser esa sal que va a hacer que se va a hidratar. Por lo tanto, en la pregunta 6, la respuesta sería verdadero, falso, verdadero, la alternativa casa. Pregunta número 7, verdadero o falso, dice, los detergentes son contaminantes ya que su composición presentan iones fosfato. Verdadero, explicamos todo ello. Los bionutrientes incrementan el crecimiento de vegetación acuática, disminuyendo la cantidad de oxígeno disuelto. ¿Quiénes son esos bionutrientes? En el enunciado nos mencionan los nitratos y los fosfatos, que también lo hemos explicado, que son los responsables del proceso de la eutrofización, ¿no? Entonces, eso es correcto. Cuando hay la eutrofización, que es la formación de los pantanos, ocurre una disminución del oxígeno y por eso es que la vida acuática prácticamente desaparece. La eutrofización de un lago puede dar lugar a la formación de pantanos o ciénagas en orillas. Correcto. Eso es verdadero. Pregunta 7, la alternativa avión. Y finalmente la pregunta 8, chicos, nos piden verdadero y falso con respecto al proceso del agua. La sedimentación se lleva a cabo con el uso de las sustancias coagulantes como el sulfato de hierro. Acuérdense que cuando nosotros hacemos uso de estas sustancias se van a formar los coágulos, pero no para sedimentar, porque la sedimentación es cuando las partículas por su propio peso, por su propio tamaño, solito vayan a la base, ¿no? Entonces se sedimenta por la gravedad. Pero en el caso del uso de coagulantes, ¿por qué se usan los coagulantes? Porque las partículas son bien pequeñitas y necesitamos juntarlas para que recién puedan tomar un aspecto de mayor tamaño. Así que esto es falso. La cloración tiene por finalidad eliminar los residuos de la contaminación bacteriana, verdadero, y la turbidez del agua se elimina mediante la sedimentación, ¿no? La turbidez se elimina mediante el uso de coagulantes, ¿no? Como habíamos explicado. Ay, no, perdón, falso. Aquí es falso. Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta número 8 sería la alternativa enano. Chicos, en mi canal Química Fácil con Claudia está toda la solución, ya está en el canal bien explicado cada pregunta y también los propuestos, así que pueden ir a verlo ahí y verlo con más tiempo, ¿ok? Espero que haya quedado todo claro, chicos. Eso sería todo con respecto a la semana 18. Que tengan un buen día. Nos vemos la próxima semana. Aún todavía tenemos clases, ¿no?